y como cada viernes nos vamos a ir hasta Coria del Río, donde se encuentra, esperemos que sí, en estos momentos, nuestro compañero Marco Antonio Cordero. Muy buenas, Marco, bienvenido. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues estás en Coria, ¿no? Estás en la clínica ahora mismo. En Coria del Río, aquí estoy en el centro esperando para empezar a soltar por esta boquita que me ha dado el universo. Buenas cosas que nos sueltas todos los viernes. Hoy nos vas a dar 5 consejos, pero no realmente, bueno, pues no vienen prácticamente de tu mano, ¿no? Sino que nos llegan de mano de Marco Aurelio, porque él nos daba consejos para tener una buena vida. Él hablaba del estoicismo y tú nos vas a contar, antes que nada, ¿qué es eso? Vamos a hacer una pequeña introducción. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, el estoicismo es una filosofía, una corriente filosófica, un modus vivendi, que le llamo yo, el cual, pues, desde que yo lo conocí, pues hago todo, bueno, casi todo lo posible por llevarlo a la práctica en la medida en que puedo estar enfocado. Entonces, digamos que mi filosofía de vida es vivir estoicamente en la medida que puedo. Entonces, Marco Aurelio, que fue un emperador romano, fue un hombre muy centradito y nos dejó un legado en su obra Las Meditaciones, ¿vale? De hecho, hace aproximadamente unos 1800 años. O sea, quiero decir con esto, vamos a entrar en hace 2200, 2300 años, que fue cuando empezó Zenón de Citio, que fue el creador de ¿Tienes un viejo PC por ahí? ¿No? Ya las personas teníamos las mismas inquietudes que seguimos teniendo hoy día, los mismos miedos, la misma disposición ante la vida. Las circunstancias externas son diferentes, sin embargo, la parte más profunda pues sigue siendo igual. Entonces, Marco Aurelio pues centró el estudio de los estoicos en su filosofía de vida, ¿no? Que está destinada al hombre y más concretamente a la moral del hombre. La lógica, la física, la ética se presentan al servicio de la persona con el objetivo de nunca perder el rumbo. O sea, enseñarnos a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. Entonces, Marco Aurelio, los consejos que nos da para vivir de manera equilibrada o tener una buena vida, lo plasma todo en sus meditaciones. Y como bien decía, no hace falta que hayan pasado siglos, ¿no? En la actualidad, estas palabras siguen siendo un referente y una guía para la buena vida, para la ética y sobre todo para eso que llevamos hablando un año y pico, que es nuestra paz interior. Resulta muy curioso, pues, el saber que este conjunto de enseñanzas que plasmó en estas meditaciones, pues no buscaban más que ser un ejercicio propio de introspección para él mismo. Sus pensamientos, sus creencias, sus formas de ver la vida, pues las escribió en párrafos cortitos que eran como, o que son ahora como balas de cañón, que son ahora como impactos, ¿no? en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra forma de ver la vida. Tenían, además de la esencia de su propia filosofía, pues las bases del estoicismo. Entonces, fue un fiel servidor de Roma y además un gran filósofo que hoy por hoy sigue estando en el candelero. Bueno, pues ya conocemos un poquito más a Marco Aurelio, otro Marco, precisamente también. Sí. De hace muchísimos años. Conocemos su filosofía de vida, conocemos este término, esta terminología que él utilizaba, que es el estoicismo, pero vamos a conocer también qué nos dejó y su legado, qué es lo que nos trajo. Exacto. Pues Marco Aurelio pensaba que la filosofía no debería de ser solamente una simple entelequia, que no debería de ser simplemente un conocimiento para adquirirlo, sino que debía ponerse en práctica. Por eso, en las meditaciones encontramos muchas pautas
que son básicas pero muy efectivas de actuación, de comportamiento, que a la postre o que nos resultan cuanto menos muy inspiradoras. Así pues, toda esa tenía esa mirada intuitiva y esa mente abierta, lo que hacía o lo que ha hecho ha sido que todos estos consejos influencien de manera muy positiva y de manera muy potenciadora pues nuestra filosofía o nuestro modus de vida actual. En las páginas de las meditaciones se perciben influencias de el budismo, el pensamiento de Heráclito, los pensamientos de otra filosofía que son los cínicos. Todo esto, utilizamos el cinismo como una palabra ciertamente despectiva, pero cuando nos introducimos a estudiar de dónde procede, cuál era la base filosófica de los cínicos, etcétera, etcétera, esto es un mundo súper, súper agradable y súper interesante. A mí me encanta, por eso me defino como raro. Estoy un poquito fuera de lo normal. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas son como son. Entonces, no nos tiene que sonar extraño, pues que nada nos chirríe que el sentido de la lógica y de la inspiración para guiar cualquier alma, pues es sumamente importante desde la filosofía antigua. Es una filosofía basada también en la tranquilidad. Los epicúreos y los estoicos lo definieron como ataraxia, ¿vale? La filosofía de la tranquilidad, ataraxia. El otro día colgué yo un post sobre ataraxia con pensamientos y con algunas reflexiones mías y con información que había cogido de por ahí, y me llovieron los mensajes. Pero vamos a ver, pero que hay que mantenerse impasible ante la vida, tú no tienes sentimientos, eres una persona fría. Igual que ayer una clienta, ¿no?, que me decía, Marco, ¿y tú cómo lo gestionas? Y yo decía, oye, tranquilidad. Yo, cuando hay cosas que son positivas y agradables, las vivo como el que más, y las que me generan malestar, cuarentena, vamos a pararlo, vamos a observarlo y vamos a ver. Es más, os voy a contar una cosa que me acaba de ocurrir. Bien. He subido un momentito, aquí cerca que tengo casa de mis padres, y veo que hay una carta para mí del Ministerio de la Seguridad Social, y digo, carta certificada, digo, mal asunto. La he abierto y es una inspección de la Seguridad Social de esta rutinaria. Automáticamente este ha dicho, ponte a temblar y empieza a darle vueltas a la cabeza. He estado durante 2 minutos como desconcentrado. Hay que ver esto que va a ser ahora, y la documentación, donde la tengo que buscar, los contratos, no sé qué, no sé cuánto. Y he dicho, para un momento, cálmate, ¿qué te están pidiendo? ¿Tienes este documento? Sí. ¿Tienes este documento? Sí. ¿Tienes este documento? Sí. ¿Tienes este documento? No sé qué es lo que es. Cuando vaya el día que me citan, preguntaré a la persona que me atienda, ¿usted qué necesita de mí, además de lo que yo le he traído? Claro. Porque automáticamente nuestro terrorista ya nos mete en pánico. Entonces, tranquilidad. Ataraxia, que significa ausencia de turbación, y se le denomina a la disposición del ánimo propuesta por lo que decían los epicúreos, los estoicos y los escépticos, gracias a la cual, gracias a la ataraxia, el sujeto, la persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos que puedan alterar el equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad, alcanza dicho equilibrio y finalmente la felicidad, que es el fin de estas 3 corrientes filosóficas. La ataraxia es, por tanto, tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Se trata de un estado de ánimo sereno en el que los miedos se perciben, sin embargo, no nos afectan de manera potente, ni siquiera los deseos, ni tampoco la ansiedad. Buscamos o se busca estar constantemente en equilibrio. Entonces, ahí es los legados o el legado que Marco Aurelio nos ha dejado en esta dimensión actual de la vida. Bueno, pues buen legado el que nos ha dejado Marco Aurelio, claro que sí. Tenemos que
bueno, pues intentar llevarlo a la práctica lo mejor posible para tener esa tranquilidad y paz, como bien nos dice Marco, pero además nos vas a dar unos consejos para llegar a esa felicidad o a esa buena vida, ¿no? A la que todos queremos llegar. A ese estado de ataraxia, sí, ¿no? Ese tan buscado, esa tranquilidad. ¿Qué pastillita me podía tomar yo para estar todo el día tranquilo o tranquila? Que preguntan muchas veces, ¿no? ¿Qué me puedo tomar? Más que tomar, busca la calma interior, busca la paz, deja de buscar en lo externo. Entonces, uno de los consejitos, una de las recomendaciones que nos da Marco Aurelio es lidiar con las críticas para vivir mejor. Tenemos que recordar que tenemos poder sobre nuestra propia mente, no sobre los eventos externos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esto funciona así y de que encontraremos la fuerza para que las cosas no nos afecten solo lo que es importante. Nosotros decidimos en qué nos enfocamos, en cuáles son las cosas que nos van a generar malestar. Entonces, una de las recomendaciones es, para tener una existencia más sosegada, según Marco Aurelio, es lidiar con las críticas, que seguramente en su momento, debido a su posición pública, él era emperador, tuvo que hacer frente a muchísimas. Claro. Recordemos también que muchos de los pasajes de las meditaciones fueron escritos en descansos en sus batallas. Entonces, fue un gurú del arte de manejar los conflictos, tanto bélicos como sociales y como cotidianos. Así, en lo que se refiere a las críticas, hubo algo que él repetía constantemente en su obra: lo que sucede en el exterior solo adquiere poder cuando le damos presencia en nuestra mente. Es decir, cuando nos viene el pensamiento y nosotros nos creemos ese pensamiento y nos sentimos identificados en ese pensamiento. Solamente es, como bien digo, un pensamiento. Decidimos que podemos decidir, tenemos la capacidad de decidir qué hacer con eso que nos viene. Importante, el trabajito que ya hemos hablado muchas veces: meditación, introspección, relajación, tranquilidad, actividad física, buen descanso, buena alimentación. Todo eso es fundamental. Lo que hay fuera solo son perspectivas, puntos de vista, y no son verdades. Nosotros somos los que elegimos darle el valor que queramos darle a las cosas. Otra de las recomendaciones: cosas a las que no debemos tener miedo. No es la muerte lo que debemos temer. Lo que debe causarnos miedo es no atrevernos a vivir. ¿Cuántas personas conocemos que no viven su vida y que viven de una manera retraída, recogida, y que tienen miedo incluso a salir a la puerta de su casa por si le pilla un coche? Es que no voy a salir, no voy a ser que me pille un coche. No voy a ser que me... Oye, si lo mismo vas por la calle, te doblas un tobillo, te caes en el bordillo, te das un golpe y al final no te pilla un coche. Hay que exponerse a la vida. Recordemos que las bases del estoicismo es eso, estar acorde o conforme, o estar tranquilo, conectado con lo que ocurre, dejar la resistencia. El miedo es ese elemento que todo lo trastoca, nos debilita y nos vuelve vulnerables de manera desagradable. Entonces, no hay que tener miedo a pedir ayuda, que no nos avergoncemos de solicitarla, que no nos avergoncemos de pedir. Sí. Hay que pedir. Muchas veces nos piden a nosotros damos, luego el miedo al qué dirán, al qué pensarán, no nos permite que nosotros demandemos alguna cosita. Oye, sin exigencia, pero sí pedir. Que uno solo puede recorrer el camino, pero acompañado lo recorre muchísimo mejor y es mucho más disfrutado. Y no hay que temer a la muerte. Lo que debemos de temer es a vivir angustiados y no vivir en plenitud. A eso es a lo que hay que tenerle miedo. Otro de las recomendaciones es procurarnos una vida tranquila, Rocío. En ninguna parte podemos hallar, el ser humano no puede hallar un retiro tan apacible y tranquilo como es la intimidad de su alma. El que interiormente no está sosegado y no vive tranquilo, al final vive con inquietud a otros muchísimos niveles. Entonces, es fundamental trabajarse en la autosuficiencia emocional, disfrutar de esos momentos que la vida nos propone y que nos presenta. Nosotros le vamos a darle enfoque, nosotros vamos a darle el sentido a todo eso que nos ocurre.
Ya ven, yo creo que decía el otro día que hay quien en cada calamidad ve una oportunidad y hay quien en cada oportunidad ve una calamidad, a ver dónde nos enfocamos o dónde nos posicionamos cada uno. Entonces, lo fundamental es rodearnos de cosas que nos hagan sentir bien y para ello hay que trabajarse aquí. Otro de recomendación, simplificar nuestra existencia. Para vivir felizmente necesitamos muy pocas cosas. Vamos a huir de los apegos materiales. Realmente cuando nos paramos y observamos y reflexionamos sobre todas las cosas que tenemos y todas las cosas que queremos conseguir o que queremos tener, al final no nos genera felicidad, nos genera satisfacción puntual, nos genera cierto placer. Sin embargo, las cosas más sencillas, las cosas más pequeñas, los momentos, las situaciones, el estar bien centrado, equilibrado, sosegado, eso es lo que al final nos genera la felicidad. Y la auténtica felicidad y la buena vida está en la sencillez y en la paz interna. Vamos a buscarla, vamos a buscar el autodominio, vamos a buscar la autogestión, vamos a dar forma a nuestra existencia de la manera más sencilla posible. Vamos a simplificar la vida. ¿Que me ha llegado una carta de la Seguridad Social de una inspección? Tranquilidad. El día 13 de octubre, cuando pase, ya os contaré a ver qué me han dicho. Bueno, pues estaremos pendientes, ya tenemos la curiosidad, Marco. Muchas gracias. Os dejo con la semillita. Nos dejáis con la curiosidad. Muchas gracias, como siempre, Marco. Muy buenos consejos, claro que sí. Un beso muy grande. Te vemos la semana que viene. Feliz fin de. Perfecto, la semana que viene nos vemos. Muy bien, buen fin de semana a todos. Un abrazo. Gracias, igualmente.